hablan de, tienes que tener en tu entrenamiento una sobrecarga progresiva para avanzar. Es algo que le recomendamos a todas las personas siempre, llevar su diario de entrenamiento. ¿Cómo escoger la cantidad de series? ¿Qué es el RIR? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí el Doc, bienvenidos a su podcast Entrenando con el Doc. Gracias por estarnos escuchando, estarnos viendo en las diferentes plataformas como es Spotify, YouTube, Amazon Prime también estamos allí, y en Facebook. Háganos saber sus dudas o preguntas acerca de los múltiples temas que hemos estado viendo o de alguno de los temas que ustedes tengan de interés. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante para todos ustedes y que nos han estado preguntando. Es el tema relacionado con el entrenamiento. Cómo progresar, cómo avanzar, cómo sé si me estoy estancando, cómo salir de ese estancamiento, si realmente es un estancamiento o simplemente estás en un proceso que te va a llevar a una mejora en tu entrenamiento. Cómo medir los grados de esfuerzo, o sea, cómo saber si estás llevando tu entrenamiento a una alta intensidad o si es baja, cómo llevar un registro y si es necesario llevar un registro para poder avanzar y medir tu progresión o no. Y para eso el día de hoy en este episodio relacionado con este tema nos está acompañando Max Alvarado. Muchas gracias, Max, por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Max. Max, platícanos qué es lo que sabes hacer, qué estás estudiando, qué es a lo que te dedicas. Mira, principalmente ahorita estoy ya por terminar lo que es la licenciatura en nutrición y soy entrenador. Ya llevo tiempo tomando certificaciones de entrenamiento y dedicándome al entrenamiento. Actualmente ya me dedico a dar asesorías de entrenamiento y asesoría nutricional y pues básicamente eso es lo que me he estado dedicando este tiempo. Pues Max es un apasionado pues también del entrenamiento, obviamente el tema de la nutrición y relacionado con el mundo del fitness. Entonces, Max está a su corta edad porque sí está joven. ¿Qué edad tienes? 20 años. Tiene 20 años y tiene un chorro de experiencia, tanto científica como empírica, porque ya tienes un tiempo en el tema del gimnasio. Sí, exacto, ya llevo un tiempo en el tema del medio, pues tanto entrenando como también trabajando con personas, entonces okay. Pues ya tengo esa como experiencia empírica, como tú dices también mucho. Perfecto, entonces Max nos va a estar apoyando en varias de estas dudas y preguntas que tenemos respecto al entrenamiento. Y vamos a comenzar, Max. Gracias por acompañarnos. Max, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Como Max-Alvarado. Bien, ahí lo pueden estar viendo. Mucho contenido de valor también. Síganlo por ahí, compartan el contenido que él realiza porque es de suma importancia. O sea, está muy, muy bueno, mucho valor. Y Max, fíjate que la pregunta más común que nos están haciendo muchas personas que están iniciando el gimnasio, o inclusive aquellas que están ya avanzadas, o se dicen avanzadas, es el tema relacionado con el entrenamiento. O sea, si nada más es ir a entrenar y esforzarse al máximo y cargar un montón y hasta que no puedas y un montón de series, un montón de repeticiones y un poquito de todo o cómo lo tenemos que hacer. Y las preguntas son relacionadas con un tema que está ahorita en varios lados, que se habla que es la sobrecarga progresiva, ¿sí? Porque hablan de, tienes que tener en tu entrenamiento una sobrecarga progresiva para avanzar. Y vamos a comenzar por allí. ¿Qué es la sobrecarga progresiva? Pues yo creo que sí, principalmente tenemos que ver mucho ese tema que se ha confundido realmente, que la sobrecarga progresiva es cada día tener que estar cargando más peso, que la siguiente semana mete un poquito más de peso. Entonces realmente eso no es la sobrecarga progresiva. ¿Por qué? Porque nosotros cuando buscamos realmente tener una progresión y esa sobrecarga, debemos de buscar que, o sea, no es algo que estemos buscando como tal, que cada semana carguemos más. Simplemente es algo que va a pasar con nuestras adaptaciones que nosotros vamos a ir teniendo en el entrenamiento. Nosotros nos vamos a volver más fuertes con esas adaptaciones, por lo tanto vamos a tener que tener otra carga o buscar otra carga para que realmente nos genere nuevas adaptaciones. Entonces no es algo como que tanto que se busque, sino que es algo que va a estar pasando. Entonces no es como que cada semana tengamos que ir pensando que tenemos que cargar, 5 kilos más a la barra o hacer 2 repeticiones más o tener que meter más grado de esfuerzo, porque si nuestro cuerpo no está adaptado, pues realmente podemos llegar hasta generar una lesión. Entonces realmente sí tenemos que tener mucho cuidado como en cómo llevamos la sobrecarga progresiva y entender que es algo que va a pasar al final de cuentas si entrenamos de la manera correcta, que por ahí vamos a tocar ese tema también. Exacto, entonces se entiende que la sobrecarga progresiva no es ponle más peso y tengo que superar la semana pasada respecto a esta semana y pues
no sucede así. Sí, exactamente, no sucede así y a lo mejor sí va a pasar con muchas personas que van a tener adaptaciones un poquito más rápidas, ellos sí van a poder a lo mejor subir a lo mejor más repeticiones, más carga, a lo mejor estar un poquito más cercanos al fallo, tener más intensidad, pero no todas las personas respondemos de la misma manera, entonces no tenemos que estar como que pensando que siempre tenemos que ser igual a las demás personas y tener que hacer igual lo mismo y aumentar la más carga o así, porque a lo mejor esas personas sus adaptaciones sí responden de esa manera y se están adaptando como que a ese ritmo, por así decirlo, pero a lo mejor nosotros en nuestra forma individual no nos adaptamos a ese mismo ritmo, entonces no tenemos que estar buscando eso de cada vez más peso, cada vez más repeticiones, simplemente ir viendo cómo nuestro cuerpo se adapta y cuando realmente ya está adaptado a algo, poder meter un poco más de carga para que realmente a nuestro cuerpo le vuelva a generar como que un esfuerzo extra. Oye, Max, ¿y la única variable, vamos a decir, o métrica es poner más kilos? No, ¿O hay más? realmente hay muchísimas variables que se pueden jugar, tanto la variable de la carga, que pues yo creo que es la más conocida y que todos dicen, no, pues le tienes que poner más peso. La variable de las repeticiones, que por ahí también es que una repetición más o dos repeticiones más. Esas como que las dos variables más famosas. Pero se pueden controlar muchas variables, cuanto es la intensidad, cada vez quedarte un poquito más cerca del fallo. También dependiendo del periodo de entrenamiento donde te encuentres, podría ser interesante quedarte más cercano del fallo. También podemos aumentar mucho lo que es nuestro progreso, aumentando lo que es el rango de movimiento. Si nosotros hacemos un ejercicio con un rango de movimiento más completo, pues realmente también vamos a estar progresando porque al final de cuentas mantenemos esa tensión muscular, bueno, esa tensión mecánica durante un mayor rango de movimiento. Entonces sería mayor, entonces realmente podemos progresar también de esa manera, a lo mejor también en los tiempos de repeticiones. No me gusta mucho a mí hablar del TUT y que mantener que un TUT de 4 segundos o cosas así, pero realmente a lo mejor controlar un poco lo que son las repeticiones, estandarizar un poco más las repeticiones, que a lo mejor tu concéntrica y excéntrica se vea de una manera un poquito más limpia, que no sea como que bajas y rebotas. Entonces controlar muchas de esas cosas son factores que al final de cuentas también es una sobrecarga y que realmente hablan mucho de que estás progresando en el gimnasio. Entonces no solamente fijarte en cuánto estás moviendo, sino en cómo lo haces. Exacto. Vamos a decir el control de esta repetición o diferentes repeticiones, el rango de movimiento que sea completo, o sea, es diferente hacer rangos incompletos o hacerlo a lo más completo posible, y vamos a hablar de eso, y la cercanía al fallo que se tenga en cada serie, ¿verdad? El fallo muscular se entiende como aquel que se presenta cuando tu músculo ya no responde mecánicamente a moverse, ¿no? Sí, hacer esa contracción muscular ya no responde por esa fatiga que está acumulando. Entonces esa es otra de las variables y la vamos a medir ahorita con un tema llamado RIR o con una herramienta llamada RIR, los kilogramos que se mueven y el grado de intensidad que aplicas a tus repeticiones o series, ¿verdad? También imagino que el tema de la recuperación entre set y set o inclusive entre día y día o sesión de sesión también pudiese hablar de una variable de mejora. Sí, exactamente. Si nosotros a lo mejor yo creo que como personas principiantes y muchos que vean estos, les va a pasar que tienen muchísima fatiga después de su primer día de entrenamiento, primera semana de entrenamiento, podrán ver que después de una semana todavía no se han recuperado a lo mejor de lo que hicieron el primer día. Entonces es cuestión de que su cuerpo no está adaptado de esa manera para a lo mejor hacer ese ejercicio como tal. Okay. Entonces se tienen que ver también variables que se pueden modificar para que realmente el entrenamiento se adecue a ti y a tus adaptaciones que vayan, más bien ese entrenamiento se vaya adecuando a tus adaptaciones y que vaya un poco a poco para que realmente sí te puedas adherir lo más que se pueda y que puedas progresar. Y como digo, que no tengas un riesgo de lesión, porque muchas veces las lesiones vienen por eso, por una mala adaptación. Okay. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en eso y sí es una forma en la que se puede ir progresando. Y a lo mejor tú, Doc, que ya llevas tiempo entrenando, pues tu recuperación ya es un poquito más rápida y a lo mejor de un grupo muscular como los cuádriceps te tardas en recuperar 2 días, 3 días, entonces ya no es como que tenga que pasar una semana para que tú tengas que volver a entrenar. Entonces podemos también ver el progreso en cuestión a la frecuencia. También a lo mejor cuando somos nuevos, a lo mejor con una frecuencia 1 podríamos tener suficiente para generar adaptaciones. A lo mejor ya cuando tenemos un poquito más de tiempo, más de experiencia y ya generamos mayores adaptaciones, ya es un poquito más difícil ir generando nuevas adaptaciones. Entonces ya tenemos que ir viendo más formas de a lo mejor incrementar el volumen. Entonces, ¿cómo incrementamos más el volumen? Metiendo también más frecuencia para distribuir mejor ese volumen. Entonces son muchas herramientas que también se puede tomar en cuenta el tiempo de descanso. ¿Qué se entiende por adaptación?
La adaptación va a ser pues como esa forma en la que tu cuerpo se va a ir como acostumbrando, por así decirlo, a ya sea hacer un movimiento, ya sea a soportar cierta carga, cierta tensión de cierta carga. Entonces esa va a ser como que la adaptación, cómo tu cuerpo se va acostumbrando gradualmente, que es lo que tenemos que buscar al final de cuentas, que siempre sea como algo gradual y pues no sea de golpe. Okay. Y esa adaptación genera un cambio? ¿Genera un cambio en el tejido muscular o algo por el estilo? Sí, claro, o sea, cuando nosotros vamos teniendo nuevas adaptaciones, lo que es el cuerpo, el tejido muscular, va a empezar a crecer por esas nuevas adaptaciones y va a tener una mejora como tal. Entonces, básicamente esto nos lleva pues a muchos de los objetivos que ustedes pueden tener, que tiene que ver con la hipertrofia muscular, o sea, generar esa adaptación en el tejido muscular a que este sea más fuerte, pueda mover más peso y de la mejor forma por más reps y todas las diferentes variables que platicó justo ahorita Max. ¿Y crees que hay una herramienta que nos puede ayudar a tener todas estas variables juntas, medirlas, poderlas registrar, porque son bastantes? Entonces yo creo que si se lo dejamos a la memoria puede fallar, ¿no? Sí, claro, si lo dejamos siempre a la memoria y cada día, bueno, cada semana vamos a entrenar, pues qué me toca hoy, cuánto le había puesto la semana pasada. Entonces son tantas cosas que se tienen que medir que pues realmente tienes que llevar unas anotaciones de estas. Entonces es algo que les recomendamos a todas las personas siempre, llevar su diario de entrenamiento. Ya sea que lo lleven en el celular, en las notas del celular, que tengan un Excel creado, incluso que se lleven su libreta, que puedan estar anotando. Al final de cuentas, todas estas métricas, que son tantas, se tienen que ir monitoreando y se tienen que ir siguiendo al final de cuentas, y que tú tengas como un registro de lo que estás haciendo en cada periodo. Entonces sí es importante tener mucho ese registro del entrenamiento, tu diario de entrenamiento, y que así te sea más fácil poder estar checando también cuáles son tus progresiones y cómo se están dando tus progresiones. Que si pues te es más fácil progresar en carga, te es más fácil progresar en repeticiones, te es más fácil progresar en intensidad. Todas esas cosas pues van a depender de la persona como tal. Y un diario de entrenamiento, para aquellas personas que nos están escuchando, ¿de qué se compone? O sea, ¿qué pondrías en ese diario o qué pondrían las personas que nos están escuchando para medirse? Para medir su progreso, bueno, yo lo compondría de lo que es como tu entrenamiento. Okay. Tener tu entrenamiento ya creado, tu base de entrenamiento, qué es lo que vas a estar haciendo con repeticiones, series, cuáles tiempos de descanso ya estructurados, y ya en base a eso empezar a crear tus anotaciones de cada ejercicio. Empiezas a hacer tu ejercicio, acabas tu primer serie, y ahí es yo donde a partir de ahí les recomiendo, anota lo que son pesos, el peso que moviste, las repeticiones que realizaste y el RIR en el que te quedaste. Que el RIR es cuántas repeticiones antes estabas del fallo muscular. Entonces anotas cuántas repeticiones sentías que tú estabas antes del fallo muscular, anotas tu RIR. Otra cosa que a veces no se toma mucha importancia en los diarios es que tengas otro apartado un poquito como de notas. Más que nada, ¿para qué? Porque muchos ejercicios tienen que la inclinación del banco a tal altura, tú te sientes más cómodo con los pies de tal manera, o tú ya encontraste un poco la comodidad, te sientes más estable. Entonces es importante que pequeños detalles también los vayas estandarizando siempre en tu técnica, para que a lo mejor no llegues la siguiente semana y no te acuerdes en dónde estaba el banco, cómo tenías los pies. Ahora ya perdiste toda una serie porque no te sentías cómodo de cómo estaba el pie, cómo estaban los bancos. Entonces ya vas estandarizando mucho tus ejercicios para que realmente te encargues en progresar sobre ellos. O sea, tienes que tener ya como todo muy establecido y muy estudiado para que llegues y sea efectivo la actividad que vas a hacer, ¿no? Exacto, sí, pues se tiene que estudiar básicamente. Yo es algo que les digo mucho, o sea, si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. Entonces es algo que realmente te va a costar un esfuerzo extra, el estar anotando, el estar preocupándote, pero al final de cuentas lo haces porque quieres hacer algo diferente y quieres lograr algo diferente. Definitivamente tiene que haber un registro, pues, para que se pueda medir algo, ¿sí? Ya sea que se identifique que algo no está funcionando como algo que sí está funcionando, y tener esa base, porque es como todo registro financiero, vamos a decirlo así. Si se lo dejas nada más a la memoria, pues no sabes si los números del mes pasado o del año pasado son mejores que los del día de hoy, o los gastos son mayores que los ingresos, etc. Entonces aquí pues tiene que haber un registro del cómo está comportándose tu negocio, ¿verdad? Tu cuerpo. Y entonces, en resumidas cuentas, pudiésemos decir que cualquiera de los que nos estén escuchando pueden escribir pues el grupo muscular que van a trabajar, vamos a decir pectoral, y de ese pectoral va a hacer un empuje horizontal, ¿sí? Vamos a hacer un press. Si me equivoco me corrigen. Sí. Ok, obviamente todo esto tiene que estar antes de estar en el gimnasio, ¿sí? O sea, lo pueden anotar en un fin de semana o así. Y un asesor lo puede hacer por ustedes, por supuesto. Bueno, el empuje.
Y después tienes que saber pues cuántas series vas a ejecutar de ese ejercicio. Pues 3 series. Y el rango de repeticiones que queremos. Escogí un rango entre las 8 y las 12 repeticiones. Más adelante hablaremos pues de lo óptimo, de lo que no es tan óptimo. Y bueno, entonces tenemos el grupo muscular, el movimiento que se va a hacer, las series que vamos a hacer en ese día y el rango de repeticiones y una métrica, una herramienta llamada RIR. Ahorita vamos a hablar de ella, que nos mide de forma indirecta pues a lo mejor el grado de esfuerzo y qué tan cerca estamos de un fallo muscular, o sea que el músculo que estés trabajando ya falle, literal. Y las notas que comenta Max, y bueno, en ese RIR, ahorita vamos a hablar un poquito más de él, se va a medir esa proximidad al fallo. Y las notas, como dice Max, son esenciales. En lo personal yo estoy estrenando un gimnasio nuevo y bueno, es diferente, o sea, los pesos pesan diferente en cada gimnasio. Es curioso porque pues todo se mide en unidades de medida, kilogramos o libras, pero se siente diferente, ¿no? Entonces ahí en mi caso yo noto, este me gustó, este no me gustó, este ángulo no, aquí le tengo que poner menos o más. Y yo, por ejemplo, esta hora de entrenamiento no me gusta, intenté venir en la mañana y no es mi horario, tengo sueño, entonces tengo que pensar en buscar otro horario. Y o el banquito que agarré estaba todo chueco, no lo tengo que agarrar, o la máquina multipower, Smith se atora para no volverlo a hacer, o me encantó, este ejercicio, este movimiento. Si antes hacía un press, que vamos a hablar del ejemplo, con X máquina, y respecto a un peso libre, me gustó más el peso controlado con la máquina, porque libre me siento más inestable, o tenía más miedo de que se me fuera a caer, y este tipo de notas, no dormí bien, esas son otras variables, o sea, no descansé bien, me desvelé, tuve examen, pues de mis comidas que se supone que debería estar hasta alcanzando este momento de mi entrenamiento, pues no he comido nada porque salí las carreras. Y yo, por ejemplo, acabo de comer hace 15 minutos y me siento la panza toda llena, quiero vomitar, o tengo mucha sed y se me olvidó comprar el agua, o sea, cositas tan delicadas así que hacen una diferencia en el entreno para que se analicen y no vuelva a suceder. Sí, algo tan simple como cuántas veces no te ha pasado, a mí me ha pasado, que vas a escoger un nuevo peso y ves que no puedes o que realmente te quedas muy lejos del rango. Entonces te sirven mucho esas notas como para poner, ok, bajar la carga o mantenerme en esta carga. O en las notas, ok, ya sentí que metí un nuevo ejercicio y voy a calar cuál va a ser el peso. Entonces ves que el peso que utilizaste es muy bajo, entonces ya puedes poner de nota para la siguiente semana, ok, ya aumentar la carga, entonces sirve muchísimo. Y esas notas no son para ese día exactamente, de hecho son unas anotaciones para las siguientes sesiones. Justo como dice Max, a veces pues no le atinamos al peso, ¿sí? Y entonces pues hasta que le atinen, pero bueno, ya no son efectivas, ya no es real ese peso que vas a cargar porque ya te fatigaste en solamente alcanzarlo. Entonces para la próxima sesión le voy a poner un poquito más de lo que estaba aquí, o voy a empezar con este peso y no con el que escogí. Entonces esas notas. Y hay mucho otro de variables más, o sea, puedes anotar las horas de sueño y qué grado de motivación tienes, y a lo mejor que estás sintiendo dolores musculares o agujetas, todas esas cositas. Pero básicamente hablamos del ejercicio, el movimiento, más bien el movimiento, las repeticiones, el RIR y las notas. Pueden estarlo armando así en su teléfono, en las notas del teléfono, en un Excel o en una libretita. Todo esto para que vayan a ver la sesión previa o camino al gimnasio, o ahí mismo mientras echan lo que sea que se echen antes de entrenar, lo lean y ya vayan con la idea de mejorar eso que estaban haciendo, ¿no? Bien, vamos a pasar a estas métricas o estas variables. Nos platicabas de las repeticiones, de las series y del RIR. En relación a las series, cómo escoger la cantidad de series. No nos vamos a meter mucho en ese tema, que se habla del volumen del entrenamiento, sí, ¿verdad? Pero series, o sea, es lo mismo hacer 4 de 10 que 3, que 2, o sea, eso se elige de alguna forma. Pues va a depender de muchísimos factores, como dices, ya meterte al volumen de entrenamiento es otro mundo totalmente, pero ahorita un poquito a grandes rasgos,
pues básicamente cómo saber cuántas series estar metiendo en un ejercicio va a depender de realmente si ese grupo muscular para ti es prioritario, si le quieres dar una prioridad, un énfasis mayor, lo quieres desarrollar más, a lo mejor es un grupo muscular que no tiene, genéticamente no te crece tanto, cosas así, entonces le quieres dar un poquito más de énfasis, pues en tu volumen total semanal le tienes que dar un poquito más de volumen a este grupo muscular para que haya más trabajo de este. Entonces, no, lo más recomendable es que ya cuando pasamos un volumen de 12 series a la semana, ya empecemos a trabajar con más frecuencias. Las frecuencias van a ser como esos días que tú dividas ese volumen. Por ejemplo, el lunes haces X número de series, el miércoles haces X números de series y el viernes vuelves a hacer X números de series de ese mismo grupo muscular. Okay. Entonces, esa sería como que la frecuencia. Ya cuando el volumen aumenta, lo ideal es empezar a meter más frecuencia. ¿Para qué? Para que en una misma sesión no te fatigues tanto de ese grupo muscular, no generes también tanto daño muscular de ese grupo muscular en sí. Entonces, que no te veas afectado y que puedas sacarle realmente ese rendimiento que estás buscando del volumen y que realmente lo puedes aprovechar al 100%. Entonces, ¿cómo podemos empezar ya a seleccionar? Primero, saber cuáles son nuestros grupos musculares prioritarios, qué es lo que queremos darle mayor énfasis, darle un poquito más de volumen a estos, okay, y saber cuántas sesiones vamos a hacer, que es bien importante. O sea, no es lo mismo hacer 4 sesiones, hacer 3 sesiones, hacer 6 sesiones, 5 sesiones. O sea, va a depender mucho también de nuestra disponibilidad de entrenamiento, tanto de días, tanto de tiempos, de si yo puedo 1 hora nomás ir a entrenar, si yo puedo 2 horas, si yo puedo hasta 3 horas. Entonces va a depender de muchas cosas cuánto volumen vamos a empezar a asignar a una sesión, okay, y cómo se va a empezar a dividir. Y también la selección de ejercicios es muy importante. No es lo mismo a lo mejor mentalmente hacer 5 series de sentadilla hack o 5 series de sentadilla libre, hacer 5 series de extensión de piernas. O sea, realmente psicológicamente también nos va a generar menos fatiga lo que es hacer 5 series de extensión de pierna a 5 series de sentadilla hack. Entonces yo siempre recomiendo en que ejercicios que son un poquito más multiarticulares, que generan mayor fatiga al sistema nervioso central, empezar a meter un poquito menos de series. Empezar a trabajar desde las 2 series, desde las 3 series, inclusive podemos meter una serie sin problema. Entonces realmente es algo que yo creo que mucha gente ve y que dice una serie nomás. Exacto. Entonces realmente lo ven como muy raro, pero se puede sin problema hacer. Sí, justo es la que te iba a comentar. Bueno, hay muchas personas que dentro de la programación que les hace su asesor o su coach, les extraña 2 series, 3 series, cuando están acostumbrados a hacer mínimo 4, que es la clásica, para arriba. Dicen, no, ¿cómo voy a hacer 2? Bueno, ya se entiende por lo que estamos hablando. Y bueno, hay que entender que eso también se va a progresar. Exacto. En la medida que se vaya requiriendo. No es que la base sea 2 y todo el tiempo se quede 2. Eso se va a ir avanzando. Sí, exacto. O sea, vamos a tener que partir desde un volumen como base, nuestra base del volumen, y también es otra forma de medir nuestro progreso. Si vamos tolerando un poco más de volumen, que al final de cuentas la ciencia nos dice que entre más volumen va a haber más crecimiento de masa muscular. Okay. Pero tenemos que checar que no solo es meter volumen por volumen. O sea, tenemos que estar checando lo que es la fatiga, que realmente nos estemos recuperando, que a lo mejor no exista tanto daño muscular. Entonces son más factores que tienen que tomar en cuenta para realmente tomar esa decisión si quiero aumentar más volumen o si puedo más bien aumentar más volumen. O sea, a lo mejor comenzar con un volumen alto no es lo más conveniente cuando no tienes esas capacidades. Entonces, ¿por qué empezar con un volumen de 4 series, por decirlo así, cuando la 1 respecto a la 4, pues no va a ser la efectividad? O sea, probablemente la serie 2 ya estás demasiado fatigado y el resto de ese volumen que nos está sobrando ya es basura. Entonces, y aparte la otra cuestión es cómo vas a progresar esas series partiendo de 4, pues se van a completar 6, 7, 8, entonces se va a brincar ya de las posibilidades de ese grupo muscular a poder avanzar, ¿no? Yo creo. Sí, claro, y yo creo que ha pasado en consulta que a lo mejor llegan chavos o personas de otros asesores y dicen, no, pues es que yo con 4 estaba súper bien, entrenaba súper bien, yo siento que necesito más volumen, yo siento que necesito meter más. Ya cuando te pones a ver un poco, analizar cómo entrenan, cómo son realmente esas 4 series que están haciendo, te das cuenta que realmente no son 4 series ni efectivas, o sea, ninguna está siendo efectiva. Entonces ya es otro tema también, estar checando que realmente las series sean completamente efectivas y que esas series que estamos programando sí sean de valor y que no sea como ese volumen basura que se le llega a llamar. Exacto. Y que se mete por meter. Ahorita vamos a brincar justo al tema de las series efectivas. Bien, entonces en relación a series pudimos hablar un poquito básico, porque esto es un tema, las repeticiones, o sea, hay un rango de repeticiones pues que varía, ¿no? Se habla de un mínimo, un máximo. Sí, exacto. Por la ciencia nos dice que de 5 a 30 es ese rango para que se genere la hipertrofia.
que realmente a mí nunca me gusta irme mucho a los extremos, porque realmente hay que ser sinceros, ¿quién le gusta hacer 30 repeticiones? Yo creo que a nadie. Entonces también va a depender mucho de capacidades que tengas, tanto respiratorias. Yo creo que nadie se ve haciendo 30 series en una sentadilla libre, y realmente muchas veces cuando metemos muchas repeticiones, realmente empezamos a fallar primero por lo que es el daño muscular, que por estarnos acercando lo que es realmente a lo que es el fallo muscular y esa tensión mecánica, que realmente es la que buscamos para la generación de hipertrofia. Entonces yo no veo tan conveniente tampoco irnos tanto a los extremos, tampoco a 5 repeticiones, porque pues ya siento que si le tiraremos un poquito al deporte como powerlifting, ejercicios de fuerza, ahí sí sería lo ideal. Pero cuando hablamos de hipertrofia, también no es tanto lo ideal irnos tan al límite inferior de 5 repeticiones. Entonces, ¿cómo podemos empezar a seleccionar este rango de repeticiones? Va a depender del ejercicio, qué tan demandante también sea para el sistema nervioso central, cómo nos va a generar fatiga. Entonces, qué tan fácil es para nosotros también hacerlo. Si un ejercicio es muy difícil para nosotros en cuestión de estabilidad, a lo mejor hacerlo, no vamos a estar haciendo muchas repeticiones de este mismo, porque va a ser muy difícil mantener esa estabilidad durante muchas repeticiones. Sí. Entonces va a depender también de muchos factores el cómo vamos a estar seleccionando ese rango de repeticiones. Pero pues un consejo que les podemos dar es que lleven un poquito las repeticiones, a lo mejor de 6 a 8 repeticiones, a lo mejor un poquito para ejercicios más demandantes como una sentadilla hack, un press de banca, un press militar, un peso muerto, que a lo mejor son ejercicios más demandantes del sistema nervioso, te van a generar más fatiga. Los podemos implementar ahí un poquito, un rango más bajo de repeticiones. También más que nada por el tema respiratorio. ¿Cuántas veces no te ha pasado que una sentadilla como que te empiezas a agobiar, te empieza a faltar el aire? Sí. Entonces ya no puedes seguir. Entonces realmente tener un rango de repeticiones un poquito más bajo te ayuda también en ese factor, que realmente sí puedas tener una serie efectiva por la carga que estás movilizando y que realmente sea por el estímulo que se le da dando al músculo y que ya no pueda generar esa contracción involuntaria. Entonces básicamente trabajar de esa manera yo lo vería lo más recomendable. Muy bien, y el tema del RIR, que platicamos que es una de las terceras métricas, ¿qué es el RIR? El RIR pues básicamente es las repeticiones en reserva, que aquí pues sería el RER. Entonces son esas repeticiones en reserva, son esas repeticiones que yo dejo antes de llegar al fallo muscular. Ahorita pues la ciencia nos dice que realmente lo más cercano, cuando nosotros experimentamos mucha cercanía al fallo muscular, va a ser donde haya mayor reclutamiento de unidades motoras y para un mayor reclutamiento de fibras musculares. Entonces siempre tenemos que estar buscando trabajar muy cercano al fallo. Pero aquí vienen muchas personas que se ve y ahorita en TikTok y todo de que pesado y al fallo siempre, todo al fallo. Realmente, ok, sí, entrenando al fallo sí vas a tener lo que es hipertrofia, pero no únicamente hay que guiarnos por lo que es irnos al fallo. También hay que ver lo que es la métrica del descanso, la métrica de la recuperación, que a lo mejor te pueda recuperar. Entonces, lo que nos dice la ciencia, que a partir de un RIR 5, dejando 5 repeticiones antes de llegar al fallo, o sea, como que yo me quedo 5 repeticiones antes de que yo sienta que iba a fallar, pues realmente ya puedo experimentar lo que es esa hipertrofia, ya estoy dentro como de ese rango para empezar a experimentar esa hipertrofia. Entonces yo lo que les recomiendo siempre, para saber verdaderamente cuál es tu fallo, tienes que fallar. No hay de otra. Entonces siempre les recomiendo que vayan haciendo sus entrenamiento como una fase de adaptación, donde ahí vayan conociendo su entrenamiento, vayan viendo cómo van a estar trabajando, viendo la habilidad técnica de los ejercicios, y que la primera semana se encarguen en fallar. ¿Para qué? Para que sepan cuál es su fallo real. Porque mucha gente, yo creo que te ha pasado que dicen, no, es que ya llega al fallo. Y ves las repeticiones y nomás dejó de hacer la repetición porque ya le empezó a arder el músculo. Que realmente eso no es un fallo, eso es un daño muscular que se está generando, y el daño muscular no es un mecanismo de hipertrofia, ya se ha demostrado. Entonces básicamente tenemos que experimentar qué es el fallo para realmente saber a qué me tengo que estar, por así decir, alejando. Entonces ya con esas repeticiones, 5 repeticiones en reserva que nos dejemos, te digo, a mí tampoco me gusta irme como al rango de 5, porque al final de cuentas el RIR es una sensación, es algo que no está pasando y es algo que nosotros como creemos que pasó, que se puede aproximar entre nosotros, más proximidad tengamos al fallo, va a ser más fácil saber cuántas repeticiones nos quedan en reserva, porque ya estamos como que más cerca y pues ya como que podemos ir notando cuántas podía sacar más. Entonces, por ahí otro tema que es la reducción de velocidad involuntaria, que yo creo que ahorita lo vamos a tocar también. Entonces, es algo que también nos va a dar mucho indicativo de que sí vamos ya a estar cercanos al fallo.
Entonces yo sí le recomiendo a la gente que no siempre es al fallo y que a lo mejor en algunos ejercicios, algunos momentos del bloque de entrenamiento sí se puede llegar al fallo, utilizar técnicas de intensificación para acumular más volumen y después hacer una descarga, sí se puede hacer. Pero yo lo que le recomiendo a las personas es que se queden 2-3 repeticiones antes de lo que es el fallo muscular en reserva para que también no aumente tanto su fatiga y que realmente tengan la capacidad de poderse recuperar. Y también el RIR va a depender mucho del ejercicio. No es lo mismo hacer una sentadilla libre a un RIR 0, hacer unas extensiones de cuádriceps a un RIR 0. Exacto. O sea, en cuestión a fatiga al sistema nervioso va a ser completamente diferente. Entonces también va a depender del ejercicio que vamos a estar trabajando, qué RIR le vamos a estar dando a ese ejercicio, qué RIR nos interesa estar quedándonos en ese ejercicio. Yo les recomiendo que ejercicios que sean muy demandantes, trabajar en RIR un poquito más alejados del fallo. Un RIR 4, un RIR 3, inclusive a lo mejor si ya somos muy avanzados en el entrenamiento y ya sabemos calcular muy bien el RIR, las sensaciones, a lo mejor nos podemos ir hasta un RIR 5. Entonces sí sería como que lo más ideal ejercicios un poco más pesados, irnos en un RIR más alto y ejercicios que realmente son un poquito más, que no te generan tanta estabilidad, que es una máquina que ya tiene el movimiento guiado, que ya nomás te encargas en empujar o en jalar, por así decir. Entonces ya te puedes aproximar un poquito más al fallo e irte un poquito más cercano a un RIR 1, un RIR 0, inclusive un fallo. Al fallo. Sí, entonces se entiende esta herramienta subjetiva porque es mucho de sensaciones, como aquella que te va a poder enseñar qué tan cercano estás del fallo, ya que es una de las metas que se buscan. Y ¿cómo sabes cuál es tu fallo? Pues llevándote al fallo en alguna de tus sesiones de entrenamiento, con obviamente sus medidas de seguridad, y ya, sabiendo dónde es el fallo, ya te puedes mover. Como comenta Max, pues la sensación de dolor, de ardor, de esa incomodidad no es el fallo muscular, es un daño que a lo mejor todavía está lejos del fallo muscular. Entonces entiéndase que a lo mejor esa barrera tiene que superarse o brincarse, y no parar ahí, porque usualmente ahí paran, donde les molesta, donde se sienten incómodos, paran, y eso está muy lejos del fallo, por lo tanto no vamos a obtener el beneficio que estamos buscando. Bien, entonces básicamente es eso, tienen que llevarlo a la práctica, ¿sí? Básicamente aquí les explicamos cómo es, pero hasta que no lo experimenten no lo van a saber hacer. Entonces llévenlo a cabo. Es importante, como comenta Max, que hay ejercicios o movimientos que son más complejos, de mayores cargas, que no es buena idea estar muy cerca del fallo, como una sentadilla, un peso muerto, a lo mejor algo que involucre también temas de seguridad para tu persona, como aquel movimiento que se puede caer el peso sobre ti o te puede llevar a una lesión que no quieres que eso suceda. Entonces eso es importante. Bueno, vamos a hablar también, ya hablamos de las repeticiones, ya hablamos de las series y del RIR. ¿Cómo se deberían de ver tus repeticiones? La 1, o sea, tendrían que ser perfectas todas. Vamos a decir, rango de repeticiones a 10 repeticiones. ¿La 1 y la 10 se tienen que ver perfectas o no necesariamente? No necesariamente, yo creo que es un tema que mucha gente tiene miedo y se ha inculcado mucho que la técnica perfecta y que la técnica perfecta se tiene que hacer y que si no te vas a lesionar. Ya meternos en tema de lesiones es otro mundo también completamente. Pero nosotros cuando hacemos un ejercicio y cuando estamos cercanos al fallo, realmente esa técnica que se estandarizó para nosotros como persona y nuestra anatomía y fisiología, pues va a ser diferente. Entonces, cuando nosotros nos vamos acercando más al fallo, esta técnica se va a ir deformando un poco. ¿Por qué? Por ese grado de esfuerzo. El cuerpo es muy inteligente, entonces el cuerpo lo que quiere es, como por así decirlo, lo que menos pueda batallar. Entonces, ¿para qué buscamos una técnica? No buscamos una buena técnica para no lesionarnos. Buscamos una buena técnica para llevar el estímulo que queremos al grupo muscular que queremos. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a tener esa proximidad al fallo, nuestro cuerpo lo que quiere es movilizar esa carga como del lugar. Entonces va a empezar a recurrir a otros grupos musculares. Entonces ahí es cuando se ve como que esa deformación de la técnica, pero al final de cuentas no importa mucho si esta técnica se deforma, porque al final de cuentas buscamos eso, que haya un estímulo con esa intensidad. Entonces yo soy partidario de que es mejor buscar una buena intensidad
y dejar un poquito la técnica por abajo. No al grado de que se deforme completamente y que ya no sepas ni qué estás haciendo, pero no es de que siempre se tiene que ver perfecta. Porque me pasa que mucha gente me dice, no, es que mejor le bajé el peso para hacer mi técnica bien y que mi técnica se viera bonita. Cuando una técnica no tiene que ser bonita, por así decirlo. Okay. Entonces sí, a mí me interesa que yo creo que la intensidad es la clave de todo y es como que el mayor pilar. Entonces sí es lo que tendríamos que estar priorizando de mejor manera. Sí, definitivamente es una constante porque es la técnica contra la intensidad, o sea, ¿qué es mejor? Definitivamente ambas, ¿verdad? Pero sí. La intensidad siempre es una prioridad. Y bueno, sí, muchos de ustedes a lo mejor dicen, pues es que medio no estaba haciendo bien las últimas reps, entonces le bajé el peso para hacerlas todas muy bien. No es la mejor de las decisiones. Entonces puede ser que mantengas una intensidad alta. Cuando se empiecen a deformar un par de repeticiones, no pasa nada. O sea, no es el 100% de las repeticiones las que están mal hechas, a lo mejor es un porcentaje pequeño. Y también una forma de medir el grado de esfuerzo es como la velocidad a la que haces la ejecución del movimiento, ¿no? Exacto, sí. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo cualquier ejercicio, lo que va pasando es que las primeras repeticiones, como no estamos sin fatiga, no hemos generado mucha fatiga, se van viendo una velocidad constante. Nosotros, a lo mejor si escogemos una carga adecuada que nos genere esfuerzo, va a haber una velocidad como constante, por así decirlo, de a lo mejor de la primera a la segunda. Depende también mucho del rango de repeticiones, pero va a llegar un momento de cuando estamos muy próximos a llegar al fallo, esta velocidad va a empezar a reducir. Pero ojo, hay que ver que esta velocidad reduzca de manera involuntaria. No es algo que nosotros estemos buscando y que diga, ya tengo que ser de 8 a 10, a la octava ya le voy a ir dando más lento. No es algo que buscas hacer, es algo que va a pasar de manera involuntaria porque tu tejido muscular, por esa fatiga que se va experimentando y se va acumulando, ya le cuesta más trabajo realizar esa contracción muscular. Okay. Entonces es algo que pasa involuntariamente, no es algo que tú decidas. Sí, exacto, justo lo que dice Max es, como escogí 10, entonces más o menos para la 8 le tengo que ir bajando. No, o sea, a lo mejor escogiste 10 porque nos pasa y a la 10 va bien. ¿Qué debería suceder ahí? Esa es otra pregunta muy importante. Escogiste 10, escogiste un peso para que te quedaras en 10 con un RIR 2 y llegaste a 10 y no, tú sientes que puedes más. ¿Te paras ahí y recalculas o le sigues? Mira, yo qué es lo que les recomiendo, que yo creo que cuando tú agarras un peso y ya vas como en la tercera, te das cuenta si realmente ese peso era el adecuado o no. Okay. Si en ese punto, en las 3, te diste cuenta, yo les recomiendo que paren la serie, vuelvan a escoger un peso nuevo y que un peso que realmente a lo mejor se puedan adaptar al rango de repeticiones. Si a lo mejor el rango era de 10 a 12, ya van en la 12 y sienten que todavía no se ven lentas, se siguen viendo una velocidad constante, yo les recomendaría que sigan hasta que empiecen a experimentar hasta dónde y realmente con ese peso pueden llegar al fallo muscular, porque al final de cuentas la hipertrofia va a dar hasta las 30. Entonces no es como que si yo te puse un rango de 10 a 12, ya en la 12 ya deja de funcionar. Entonces yo les recomendaría que sigan y ya acabando esa serie vean como cuántas repeticiones más sacaron de lo que estaba establecido. Exacto. Y puedan volver a seleccionar una nueva carga que ahora sí les permita adentrarse en el rango. Sí, porque esa dinámica puede suceder en esta adaptación, las primeras semanas en las que no te conoces, desde entonces le sigues, ves tus capacidades, que es más o menos el ejemplo que hablamos al principio de llevarte al fallo. Y ya, pues ya tienes el récord o la anotación de que no era ese. Y en la siguiente sesión, a lo mejor ya desde la repetición número 3 ya te estás dando cuenta de eso. Y bueno, esa serie la cuentas, no la cuentas. Supongamos que son 3 y la cuentas como una serie. Yo siempre contaría todas las series que realmente tengan cercanía al fallo muscular. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son series efectivas. No porque no estén en el rango que nosotros habíamos planeado, no significa que no estén funcionando o no significa que no hayan generado una cierta fatiga. Entonces, si ya tiene una proximidad al fallo, si a lo mejor tú tenías 12 repeticiones, pero tú llegas hasta la 20, pero hubo una proximidad al fallo, cuéntala. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una serie efectiva que te generó demandas, te generó esfuerzo. Entonces sí la contaría totalmente. Esa respecto a la que te arrepientes y llevabas 3 reps, esa sí la cuentas, pero la otra no, vamos a decir. Cuando llevas 3 reps y te das cuenta, yo no la contaría. Bueno, más bien no se debería de contar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas fueron 3 reps que no te generaron demandas. O sea, no hubo una cercanía al fallo muscular y realmente no funcionó como tal, por así decirlo. Entonces yo no la contaría. Descansaría a lo mejor unos segundos, unos minutos, inclusive 1 minuto, 2 minutos. Sí. Ya sabemos que para la hipertrofia y su mejora debemos descansar mínimo 2 minutos entre series.
pero a lo mejor en esas que realmente pues no una fatiga tan grande, a lo mejor descansar un minuto, a lo mejor 30 segundos en lo que seleccionas tu nueva carga, pues ya sería lo suficiente como para volver a empezar con tu siguiente serie. Y justo ahorita hablas del tema del descanso. ¿Consideras que es una variable importante en relación al performance o rendimiento? O sea, que si tomas menos tiempo porque vas a las prisas o porque pierdes tiempo pensando en que esto sucede. Así, ¿qué opinas de la recuperación en tiempo? Sí, el tiempo yo creo que es algo que la gente muchas veces no le toma nada de importancia y como que, no, es que ya me tengo que ir rápido y hago 30 segundos de descanso y para darle más y que hago circuitos y que no dejo de descansar. Entonces ya sabemos que mínimo 2 minutos es ya casi que tallado en piedra lo que se tiene que descansar, pero muchas veces si tú ocupas más de 2 minutos, descansa más de 2 minutos. Exacto. O sea, no es un tiempo que ya tenga que estar establecido y que ya digamos 2 minutos y 2 minutos y si no te recuperaste ya, tienes que volverle a darle. Si tú sientes que no hay una recuperación, que todavía te sientes cansado, entonces alarga tu tiempo de descanso. No tiene nada de malo descansar, puedes descansar inclusive 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos, todo va a depender de ti y de tu recuperación. Podemos decir que si tú consideras que no sientas la necesidad de descansar 2 minutos, ¿realmente no te aproximaste al fallo? Exacto. Si realmente me ha pasado que muchos dicen, no, es que 2 minutos es mucho y yo siento que ya a los 40 segundos ya le puedo volver a dar. Es porque realmente yo creo que las series que estás haciendo no son nada efectivas, no tienes nada de proximidad al fallo y realmente ya cuando experimentas una proximidad al fallo, una serie buena, realmente tanto sistema cardiorrespiratorio, sistema de recuperación muscular, son muy difíciles que se vuelvan a recuperar. Inclusive por nosotros que descansemos totalmente, nunca nos vamos a recuperar al 100%. Las sesiones de entrenamiento siempre va a ir en declive nuestro rendimiento. Entonces tenemos que aprovecharnos mucho de eso, de los tiempos de descanso, para realmente rendir lo más que se puede en todo el entrenamiento. Sí, definitivamente, si requieres 30 segundos para recuperarte, probablemente no fue para nada efectivo. Y al revés, cuando determines que, híjole, 2 minutos y todavía no me recupero, probablemente sí te acercaste bastante y darte la oportunidad de descansar lo suficiente para que te recuperes en mayor medida, no al 100%, porque como comentas, la recuperación no va a ser así. Volver a hacer otra serie. Muy bien. Oye, el tema de herramientas prácticas para saber si estás progresando o no, hablamos del diario de entrenamiento. ¿Qué tan práctico es que te lleves tu tripié, que lleves el teléfono o tu cámara y te grabes? Hay algunos que pues lo ven mal porque dicen, pues ni que fuera influencer, ¿no? Pero yo considero que es excelente herramienta si la sabes usar. ¿Qué opinas de esto? Sí, claro, es una excelente herramienta y comparto lo que dices. Mucha gente te va a empezar a ver raro y como que dice, pues que va a grabar o que para qué lo quiere. Ya es algo que se ve un poquito más común, pero y pues está muy bien que la gente traiga su libreta, que a lo mejor traiga su tripié, que realmente al final de cuentas yo creo que es algo que tendríamos que hacer todo. A lo mejor no todos tienen que traer no tienes que traer tu tripié, pero a lo mejor la herramienta de grabarte, que al final de cuentas por eso buscamos llevar un tripié, para tener la herramienta de grabarnos, porque yo creo que es una herramienta de las más importantes, porque al final de cuentas una cosa es nuestra percepción desde nosotros haciendo el ejercicio y otra cosa es cómo nosotros nos vemos desde otra perspectiva, en este caso cómo nos vemos desde la grabación. Ya con la grabación podemos experimentar, oye, yo sentí que ya no salió una más, pero vemos la grabación y realmente la velocidad ni redució tanto. O sea, a lo mejor sí hubo una reducción de la velocidad, pero en la grabación tú veías que podías sacar otra más. Entonces son formas de nosotros también darnos cuenta si realmente tenemos mucha proximidad al fallo o no tanta. Entonces son formas muy buenas tanto para medir la intensidad, ver la habilidad técnica también, que nuestra habilidad técnica a lo mejor ya en la proximidad al fallo no se deforme tanto, o sea que a lo mejor tu cadera no se empieza a despegar, no empieces a involucrar tanto otros grupos musculares. Entonces empezar a estandarizar esos materiales, nos sirven mucho para empezar a estandarizar mucho nuestras series y nuestros ejercicios al final de cuentas. Entonces, definitivamente el grabarte con tu teléfono, cámara, lo que sea, es muy bueno. ¿Qué te fijarías? Entonces, bueno, tú eres coach y asesor y tú le solicitas a tus asesorados un video. ¿Qué es lo que te fijas en el video? Yo principalmente cuando reviso los videos de mis asesorados, ¿qué es lo que me fijo? Principal, ¿qué son como sus deficiencias que ellos tienen técnicas en cuestión a qué grupo muscular queremos trabajar?
Por ejemplo, si en un queremos trabajar el cuádriceps en una sentadilla, en un press de piernas, un suponer, y veo que desde un inicio tienen sus pies muy arriba, a lo mejor cuando hacen el movimiento hay muy poca flexión de rodilla y se empieza a involucrar mucho la flexión de cadera, pues desde ahí empezar a notar qué es lo que se tiene que ir moviendo. En cuestión ya eso, ok, vamos a empezar haciendo las recomendaciones técnicas. Oye, entonces baja más tus pies para que tus pies más abajo te permitan tener mayor flexión de rodilla y por lo tanto mayor elongamiento del cuádriceps. Entonces vamos a trabajar de esta manera para que realmente si le estés llevando el estímulo al grupo muscular que quieres trabajar. Eso es en cuestión como a la habilidad técnica, que ya vayamos como estandarizando una técnica del ejercicio y que realmente esa técnica se pueda adaptar a ti, porque es lo que les digo, ninguna técnica es como general, o sea, no hay una técnica general para todos, la técnica va a ser individual y a lo que tú también te acomodes, pero al final de cuentas buscamos que esa técnica se acomode a ti y al mismo tiempo te dé un buen estímulo al grupo que quieres trabajar. Justo el ejemplo que puso Max de posicionarte en el equipo que vas a utilizar, en este caso la prensa. Se puede decir que de forma genérica les dicen ponlos en el centro del plato, ¿sí? Y a la distancia tan separado como tus hombros. Bueno, eso a lo mejor puede aplicar para una persona de mediana estatura, promedio, unos 70 y tantos, bueno, pero ¿qué tal si esta persona mide unos 50 o mide 2 metros 10? No va a poder poner los pies donde puso los mismos pies otra persona de estatura mediana. Entonces no es como una ley de que justo ahí tienen que ir y si no los pones ahí pues no están bien. Como comentas, la postura, el rango de movimiento y bueno, esa habilidad técnica es uno de los principales puntos que te fijas al ver un video. Exacto, la habilidad técnica y ya después, como decimos, la importancia de la intensidad. Al final de cuentas, la intensidad no es algo que nomás tú puedas como medir, o sea, como persona entrenando. Tu asesor también lo puede estar midiendo. ¿Cómo? Con la reducción de velocidad involuntaria. ¿Cómo nos fijamos que tienes una buena intensidad? A lo mejor muchas veces por también los gestos que haces en la cara, los gestos de esfuerzo, también es algo que nos va a estar indicativo de realmente si te estás esforzando o no. Entonces, los gestos de la cara, a lo mejor, bueno, también cómo tus repeticiones se van viendo cada vez más lentas. Entonces, si yo veo que tu repetición primera se vio súper rápido y veo que la última repetición se vio a la misma velocidad, es un indicativo de que no te estás esforzando y que la carga que estás utilizando no te está generando un esfuerzo. Entonces, si yo veo que tu primera repetición se vio a una velocidad buena y la última se vio muy muy lenta, me es indicativo de que realmente sí te estás esforzando y a lo mejor sí estás teniendo, bueno, más bien sí estás teniendo esa proximidad al fallo muscular que estamos buscando. Entonces también se puede empezar a calcular, pues como tu asesor decirte, oye, yo la verdad te vi como un RIR 2 en este ejercicio y tú me estás poniendo que era un fallo muscular. Entonces desde ahí se puede empezar a educar a la persona de decirle, oye, pues fíjate que así se tiene que trabajar la intensidad y que esa persona vaya entendiendo ya un poco más también sobre la práctica. Que yo creo que el RIR todos lo entienden sobre la teoría, pero sobre la práctica sí, es muy complejo. Sí, como comentas, supongamos que esta persona no tiene un asesor y que así mismo se está viendo en el video como una tercera persona. Entonces, si se ve que su repetición 1 respecto a la 10 es idéntica en velocidades, pues te das cuenta que ahí, y bueno, y tú pensaste que era un reel casi de cercano al fallo, te puedes decir que no, realmente eso no fue. O le subo la carga, o las reps, etc. Entonces desde ahí tú dices, no, misma velocidad inicial con la misma velocidad final, y pensando en que estaba muy cercano al fallo, no. Entonces, haces tu anotación, no, creo que puedo con más peso, o realmente no me acerqué al fallo. Los gestos, si la 1 respecto a la 10 ven igual o estás riéndote, y yo muy fresco, pues definitivamente tampoco. Entonces ahí piensas, no, pues la verdad es que me veo bien fresco de la 1 a la 10, no. Entonces, bueno, le voy a subir más peso. La técnica, si es perfecta la rep 1 contra la 10, probablemente tampoco, ¿verdad? Porque de verdad sí falla la técnica cuando te acercas al fallo o la velocidad que ya platicamos ahorita. Entonces se puede medir uno mismo esa cercanía al fallo con esta herramienta o tu coach o asesor lo puede hacer por ti. Porque al final del día la intensidad, como platicamos, es algo sumamente importante, ¿va? Muy bien, ¿qué otras técnicas? Bueno, ¿qué más pudieses hablarnos de poderse grabar en video? A lo mejor también, bueno, ya me acordé, es pues a lo mejor comparar sesiones, ¿no? Mi sesión inicial del mes contra mi sesión final del mes, a ver cómo me veo.
¿Esa puede ser una? Sí, exactamente. Y luego también psicológicamente nos sirve mucho para a lo mejor nosotros también notar que el cambio no únicamente es físico, el cambio también va a ser en rendimiento, el cambio va a ser también en cómo entrenas. Entonces también es una métrica para medir nuestro progreso. No únicamente es verte bien. O sea, también es que rindas en el entrenamiento, que realmente estés mejorando en el entrenamiento, que eso se va a traducir en que te vas a ver bien, al final de cuentas. Entonces, estar comparando a lo mejor tu video de tu primer día de entrenamiento con tu video de a lo mejor después de 2 meses, entonces es muy buena métrica para saber si hay un progreso también. En cuestión, si ya pudiste establecer una técnica que se acomode a ti, si ya pudiste progresar más en carga, a lo mejor viendo que nomás tenías un disco chiquito y ya ahorita aquí tienes 3 de 20, entonces todas esas cosas también psicológicamente nos ayudan a saber que vamos progresando. Y qué bueno que tocaste el punto, porque el famoso estancamiento, no, ya me estanqué. Ya, ¿y por qué? O sea, ¿cómo sabes que te estancaste? No, pues que no me veo más mamado, o sea, mi bíceps no ha crecido desde hace 3 semanas, y yo, mi pectoral no ha avanzado, realmente eso es algo que no sucede. Es no solamente medir cambios físicos, porque estos se presentan en un tiempo prolongado, o sea, ni siquiera en días, ni semanas, ni meses, a veces años. En cambio, yo creo que el tema del performance y el entrenamiento es algo que puedes avanzar hasta semanalmente con todas las variables que existen, o sea, no solamente una. Ah, pues no puedes subir el peso, pero la ejecución es mejor. El rendimiento es mejor. Mi grado de esfuerzo es mayor. O sea, hay tantas variables que nunca te vas a aburrir, no vas a decir, ya me estanqué, como algo absoluto. Ya me estanqué que en todo, o me estanqué en el peso, pero estás avanzando en la técnica, o estás avanzando en acercarte más al fallo, y o te recuperas más pronto. Hay tantas, a ver, unas 20 yo creo, que no va a haber forma que yo me estanque. Sí, exactamente. Al final de cuentas, si empiezas a ver mucho por ese lado de ya empezar a cuidar esos detalles, realmente muchas veces te empieza a gustar mucho. Ay, no, pues ya pude subir carga, ya me volví más fuerte, ya pude subir más carga, pude subir más repeticiones. Entonces te empiezas a dar cuenta de muchas adaptaciones que antes nomás por el hecho de verte físicamente y que esa única sea tu métrica de progreso. A lo mejor cómo te veías físicamente, si te dijo tu asesor que subiste masa muscular en la antropometría o cosas así, esas eran tus dos únicas métricas. Exacto. Pero ya cuando metes más métricas de progreso, te da un panorama más amplio de cómo vas mejorando y realmente al final de cuentas te va a generar todavía más adherencia. ¿Por qué? Porque quieres ir mejorando en más aspectos, no únicamente te estás centrando en 2 aspectos, tienes un panorama más grande de mejora. Entonces realmente es muy bueno tener ese panorama tan alto, porque a lo mejor ya no te estás fijando nomás únicamente en cómo te ves o en las medidas, sino que a lo mejor ya te estás enfocando mucho en tu entrenamiento, en querer progresar, que al final de cuentas, como te digo, se va a traducir en que te hagas mejor completamente. Exacto, y se vuelve más divertido, ¿no? O sea, superar récords en cualquiera de todas estas variables que son un chorro, y vas a avanzar en el tiempo sin darte cuenta o fijarte en las pequeñeces como la estética corporal, pero al final del día, como comenta Max, se va a presentar. O sea, cuando menos piensas, ay, pues sí, se me ve mucho mejor que antes, pero pues no me enfoqué en eso, no me estresé en eso, me enfoqué en todas estas otras variables que puedo avanzar semana tras semana inclusive. Muy bien, hablamos del estancamiento por acá. Bien, Max, ¿algo más que quieras hablarnos? Hablamos de la sobrecarga, bueno, más bien de las variables que se pueden modificar en un solo evento, no a través de las semanas y así. O sea, hablando ya del RIR, de las repeticiones y las series. O sea, ¿puedes estar jugando con eso en una sola sesión? Sí, claro, o sea, va a depender como de qué ejercicio es el que vas a estar realizando, en qué periodo del entrenamiento te encuentras también. Entonces va a depender mucho de eso, pero realmente yo les digo, cuando realmente nos estamos esforzando mucho o, hablando de tema de sobrecarga primero, cuando llevamos una sobrecarga nos vamos siendo más fuerte, realmente a veces es muy difícil progresar en cargas. ¿Por qué? Porque si realmente vamos generando adaptaciones buenas, realmente no es lo mismo empezar metiendo un disco de 5. A lo mejor nuestra adaptación sí se creó, pero no la adaptación no se hizo para ese disco de 5. A lo mejor es un peso todavía menor. Okay. Entonces el gimnasio a lo mejor nos proporciona discos calibrados como esos chiquitos de 500 gramos o cosas así, que a lo mejor esa fue tu adaptación. Entonces, ¿cómo lo podemos traducir? A lo mejor quedando más cerca de lo que es el fallo, aumentando una repetición más. Entonces, de esas formas podemos empezar a saber que somos un poquito más fuertes y que vamos generando nuevas adaptaciones. ¿Por qué? Porque ocupamos a lo mejor meter más repeticiones, meter más carga.
Entonces esas como son las maneras en cuestión a la sobrecarga progresiva. Ya en cuestión a cuando hablamos del entrenamiento y cómo estas se van a ir disminuyendo durante el entrenamiento por esa fatiga que se va acumulando, es diferente. Okay. Ya cuando nosotros estamos en el entrenamiento, entrenando, realmente por esa fatiga que vamos a estar acumulando, estas variables siempre van a ir bajando. ¿Ok? Durante el entrenamiento únicamente. Ya acabamos el entrenamiento, descansamos bien y pues estas variables, como quien dice, vuelven a empezar. Entonces durante el entrenamiento estas variables van a ir bajando y es lo que les digo, si realmente te estás esforzando, ninguna de tus series se puede ver iguales. No puedes tener el mismo peso, no puedes tener las mismas repeticiones y no puedes tener el mismo RIR, porque si realmente hay un esfuerzo, tu capacidad va a empezar a disminuir. Entonces algo va a tener que bajar, ya sea que a lo mejor de un RIR 3 pases a un RIR 2 porque te costó más, o un RIR 1 porque te costó más, o a lo mejor ya estás en un RIR 0 desde la primera, entonces ya no tienes capacidad de bajar en RIR porque quedarías en el fallo. Entonces, ¿qué es tu siguiente variable a bajar? Las repeticiones a lo mejor. Entonces ya de a lo mejor sacar 10 repeticiones a un RIR 0, ya sacas 8 repeticiones a un RIR 0. Entonces ya la variable de las repeticiones bajó. Okay. Y a lo mejor ya cuando tú tenías un rango de 6 a 8 repeticiones, ya tienes 6 repeticiones a RIR 0, ¿cuál variable tienes que mover? La variable del peso. ¿Por qué? Porque si te quedas con el mismo peso y lo vuelves a intentar, vas a sacar menos repeticiones de las que tenías programadas y ya vas a estar en un fallo muscular como tal en el grado de esfuerzo. Entonces mueve la variable del peso, disminuye el peso para que puedas mantenerte sobre el margen que estaba planeado, por así decirlo. Ok, sí, vas descartando, ¿no? Se te vas acabando las posibilidades. Vamos a poner un ejemplo práctico. Ya tenemos a Juanito Pérez, no sé si siempre le toca a Juanita Pérez, yo creo que estar en todos los ejemplos de México. Que va a hacer un curl de bíceps. Exacto. Sí, va a hacer un curl de bíceps y y toma la barrita de 50 libras, yo creo. Y tiene que hacer 3 sets. Ahí sí nos puede ayudar Charlie con las letritas por acá, del ejemplo. Y Max le puso que tenía que hacer 10 a 12. 10 a 12 reps con un RIR. Un RIR de 3 o menor. Mantenerlo de 3 o menor. 3 o menos. Muy bien. Y él escoge las 50 libras y ese. Y vamos a decir que su primer set, el número 1, hizo un ejemplo. Yo siempre les recomiendo que cuando tengan un rango de repeticiones, siempre traten de escoger una carga que sientan que ellos pueden sacar ese máximo rango. Okay. En este caso, a lo mejor Juanita escogió una carga que sentía que ella puede sacar 12. 12. O sea, estamos hablando de que Max les puso entre 10 y 12. Entonces Juanito lo que hizo fue escoger 50 libras porque dijo, yo saco 12. Y aproximadamente me quedo a 3 o menos del fallo. Y bueno, sacó 12. Con una sensación de que quedó... Sí, a lo mejor Juanito sentía que podía 12, pero a lo mejor sí las 12 fueron casi muy cercanas al fallo y a lo mejor la dejó un RIR 0, cuando realmente estaba pronosticada que a lo mejor fuera un RIR 3. Entonces con esas 50 libras, con el máximo rango superior de las repeticiones que es 12. Dejémoslo en un RIR 1 para RIR 1, por ejemplo. Ajá. Se quedó con RIR 1. O sea, uno es literal, hizo la 12 y todavía dijo, saco otra más y ya no la libró. Sí, bueno, ok. Esa es la serie número 1, o sea, ahí ya nos acercamos mucho a acabar la oportunidad del RIR. El set número 2, ¿sí? Va otra vez las mismas 50 libras, o sea, el peso, la variable del peso es la misma. Y allí, ¿qué ponemos de ejemplo? O sea, le bajó a las... Ahí se quedó en su mismo peso, mismas repeticiones sacó. Y a lo mejor ya ella no sentía que salió una más, o sea, sentía que la 12 fue ya forzadísima y fue un RIR 0, o inclusive pudo haber fallado en la 12, que la 12 ni la completó. Entonces ya sería un fallo completamente. Entonces, como quien dice, ya se acabó esa variable de la intensidad, de modificar la intensidad, por así decirlo. Vamos a hacer que quedó en 0 y hizo 11 completas. Ah, exacto. O sea, ya la 12 ya ni la sacó. Ya la 12 no la sacó, entonces quedaría en un fallo muscular. No sería un RIR 0, quedaría un fallo muscular. Ya, fallo muscular. Es diferente el RIR 0 al fallo muscular, sí. Ya el fallo. Y luego va a ser su tercera sesión, perdón. Y ahí pues ya el RIR ya llegó a su límite, o sea, ya no es una opción. ¿Qué tendría que ser allí? Entonces ahí lo que tendrá que buscar es que también es algo que no se busca. No es como que digas, ya no puedo bajar, sino que a lo mejor tú por el mismo esfuerzo ya no vas a poder ni completar 11. Entonces tus repeticiones van a bajar y a lo mejor van a bajar a 10. Ajá. Entonces te vas a quedar en 10 repeticiones. Okay. Pero como digo, no es algo que tú vas a buscar de decir, ya me quedé en 11 y ya tengo que sacar 10, porque es mi siguiente variable a cambiar. Es algo que va a pasar, ¿va? Sí, o sea que no te
Sí, o sea, no quieres llegar a 10. O sea, en la 10 otra vez pasó lo mismo. Entonces todavía está allí. Ok, entonces básicamente se agotó la posibilidad del del RIR. Y del rango de repeticiones todavía está en el rango que ya se quedó en 10, ya es el mínimo. Entonces, en su siguiente sesión, ¿pensarían poner otra vez las 50 libras? Yo sí le recomendaría poner las 50 libras. ¿Para qué? Para que él experimente a ver si hubo una adaptación y que realmente a lo mejor ya en la primera, a diferencia la primera semana a lo mejor fue un RIR 1, a lo mejor esta semana pudo haber sido un RIR 2. Exacto. Entonces a lo mejor se adaptó de esa manera, a que no subió más carga, no subió más repeticiones, pero le costó menos ese ejercicio. Entonces es una adaptación al final de cuentas y hubo una sobrecarga. ¿Por qué? Porque él se adaptó. O sea, las mismas 50 libras en la semana número 2, sacó 12 igual que la anterior, pero no se quedó con una, se quedó con 2 antes del fallo. Entonces aquí ni se movió el peso, las repeticiones fueron las mismas, de hecho nada más sintió que se quedó un poquito más lejos del fallo, y eso es una progresión. O sea, exacto, y inclusive nos podemos ir a un ejemplo todavía un poquito más como complejo. A lo mejor se mantuvo igual, pero a lo mejor él vio que hizo el ejercicio más controlado, hizo un rango de movimiento más controlado. Entonces también es una progresión. ¿Por qué? Porque genera una adaptación a hacer un movimiento más controlado, a tener un mayor rango de movimiento. Entonces todos esos también son adaptaciones. Exacto, o sea, fuera de estos 3 que estamos hablando numéricos, algunos objetivos, o sea, la ejecución del ejercicio pudo haber sido mejor. Entonces son un montón de variables. O sea, no solamente porque, es que ya me estanqué, estoy cargando las mismas 50 libras. O sea, no te quedas allí. No te quedas ahí diciendo, no, es que llevo todo un mes. Es más, llevo 2 meses con 50 libras. Y es que hay que ser sinceros. Yo creo que si vienes de ese pensamiento de querer subir cada semana, realmente yo creo que llevas mucho sin esforzarte. Porque realmente estar subiendo mucho peso, o sea, semana tras semana, realmente está hablando de que a lo mejor nunca te has esforzado y nunca has llegado como una carga buena que te genere demanda realmente. Exacto. ¿Por qué? Porque te permites estar sube y peso, entonces realmente nunca estandarizas como que una carga que realmente te permita acercarte al fallo muscular y siempre estás muy por debajo de tus capacidades. Sí, o sea, si está aquí el fallo y aquí está donde te estás sintiendo, pues estás muy alejado todo el tiempo y vas a sentir que estás avance y avance y avance. Sí, exacto, y por eso siempre ves la necesidad de empezar a subir carga y más carga y más carga, y a lo mejor llega un momento donde tu estancamiento que tú piensas, si llegaste ya al peso que realmente te genera esfuerzo y te vas a quedar ahí un rato. Entonces no es que estás estancado, es que no estás viendo de qué otras maneras estás progresando. Que ese debería ser el punto de partida, o sea, es aquí y empujar para que este límite superior se mueva, y no estar aquí y estar avance y avance y avance y avance y avance. Y justo ese ejemplo está perfecto. Cuando llegas aquí te topas con la pared que no avanzas, ya me estanqué. No, es que de ahí es el punto de partida para tener un sobreesfuerzo y exigencia mayor a mover esa pared. Exacto. Y bueno, también va a depender, cuando somos nuevos es muy fácil tener las adaptaciones, y a lo mejor si comparamos una persona que lleva, no sé, un mes entrenando con una persona que lleva 5 años entrenando, no va a ser las mismas como ellos van a progresar, porque a lo mejor el que lleva un mes, a la siguiente semana ya le puede poner 10 kilos más, ya le puede poner 15 kilos más, y los puede hacer. ¿Por qué? Porque su cuerpo recibe adaptaciones muy buenas y muy rápidas. Entonces, ¿por qué? Porque es nuevo a esos estímulos, a esos movimientos, a esas cargas. Entonces empieza a adaptarse de buena manera. ¿Qué es lo que pasa cuando ya llevas 5 años? Cuando ya llevas 5 años haciendo lo mismo, entonces tu cuerpo ya está como acostumbrado y es más difícil empezar a generar adaptaciones. Entonces a lo mejor esa adaptación ya no se ve de 15 kilos, ya no se ve de 10 kilos, ya se ve a lo mejor de 200 gramos o 100 gramos, que a lo mejor es algo que ni lo puedes poner en un disco, que se tiene que traducir en otra adaptación, como cual perfeccionaste técnica, perfeccionaste rango de movimiento, hiciste una repetición más, entonces todo eso va a contar al final de cuentas. Sí, probablemente una persona principiante ve sus progresiones, su avance en kilos, libras, todo el tiempo. Una persona avanzada, ya experimentada, no lo va a ver así, va a pensar que le está yendo mal. Y ahí es donde tiene que brincar a otras variables que miden de forma indirecta el avance, como comentamos la ejecución, el descanso, es un montón de cosas. Sí, y es que siento que también hay que entender que cuando hablamos de personas avanzadas, no porque lleves a lo mejor 10 años entrenando o 20 años entrenando, eres una persona avanzada. Puedes llevar todo ese tiempo entrenando, pero nunca has hecho nada bien. Entonces no eres avanzado. O sea, llevas tiempo entrenando, llevas tiempo yendo al gimnasio, pero no eres avanzado en el entrenamiento.
¿Por qué? Porque nunca has experimentado todos esos puntos, no tienes ese conocimiento también para aplicarlo. Exacto. Al contrario, puede haber una persona que a lo mejor a los 6 meses, al año, se haya llenado de conocimiento, haya empezado a aplicar todos estos consejos, los Sí. haya hecho y a lo mejor ya se podría considerar avanzado. A lo mejor ya él, a pesar de que es nuevo y va generando nuevas adaptaciones más rápido, pero él ya podría decirse que es avanzado. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que está haciendo al final de cuentas. Exacto. Yo siempre les digo, una persona avanzada no es por el tiempo que tiene, sino por el conocimiento que tiene. Entonces también eso cuenta muchísimo. Sí, exacto, no es acumular tiempo, o sea, no es acumular antigüedad, vamos a decirlo así, sí, sino la experiencia y la práctica, o sea, llevando a cabo las herramientas que se conocen. Y entonces, bien, o sea, básicamente es saber y tener el entendimiento de que no solamente una variable de todas estas es lo que va a determinar si estás avanzando o no estás avanzando. También entender que si no se registra o no se pone en algún lugar en un papel, pues tienes las posibilidades de equivocarte, de irte hacia atrás con regresiones en lugar de progresiones y no tener el resultado que tú quieres. Entonces aquí estamos hablando de un montón de cosas, pero con calma lo analicen, lo experimenten, lo lleven a la práctica, porque esto es muy práctico, o sea, es el conocimiento teórico, hace falta el práctico, que no se desesperen, sí suele ser un poquito complejo y agobiante estar registrando todo, porque a veces quieres ir a entrenar y la euforia, pero al notarlo te frena un poquito. Entonces depende mucho del objetivo que tú tengas a la hora de ir a entrenar, ¿sí? Es disfrutar haciendo todo con una metodología, disfrutar los resultados que te va a dar esto a mediano o largo plazo, o disfrutar el momento, que es a corto plazo. No están peleadas, ¿sí? O sea, hay días para entrenar de cierta forma, días para hacerlo de otras formas, pero estas son herramientas que pueden ayudar mucho a que tú entiendas que no te estás estancando o que te des cuenta que sí está sucediendo. Entonces, muy bien, Max, ¿algo que quieras agregar al respecto? No, pues básicamente que entiendan que, como dices, estos son herramientas que te van a ayudar mucho, pero como en los planes nutricionales, no siempre tienes que estar siguiendo algo. Entonces, realmente a veces, muchas veces psicológicamente también te va a ayudar. A lo mejor un día olvidarte de todo, de las notaciones, entrenar como te gusta, sensaciones. Entonces, también te puede servir. No digo que todo tu entrenamiento y siempre te tengas que basar así, pero te puede servir también para psicológicamente despejarte un poco y volver sobre la línea. Entonces, mantenerte más tiempo y generar más adherencia al final de cuentas también a esto. Entonces, es importante que no lo vean así como de que es blanco y negro y que se tiene que hacer así cuadrado al 100%, claro. Que hay muchas formas de llevarlo y que realmente, como dices, hay muchas personas que realmente a lo mejor van al gimnasio nomás para liberarse, para desestresarse. Entonces, no forzosamente tienen que llevar algo así tan complejo, pero es lo que les digo, si quieres realmente llevar una buena progresión, tener una hipertrofia muscular realmente buena, que realmente tengas un cambio bueno, pues realmente pues sí se tiene que hacer y si tienes que hacer algo un poquito diferente para que realmente consigas algo diferente. Pero pues si no es tu ámbito y realmente tú lo haces por desestresarte, pues también te diría no te rompas mucho la cabeza y ve a entrenar como tú te sientas cómodo y estás en toda tu libertad y es completamente entendible. Exacto, o sea, no tiene que ser tan cuadrado ni tan metodológico cuando tus objetivos no son estos. Y es como todo, o sea, no puedes ponerte a seguir una receta perfecta de cómo hacer un taco y que te salga muy bien. A veces es más intuición, o sea, es el amor que le pongas al taco lo que vas a ver a lo mejor es acá. O sea, hay momentos en los que se pueden hacer esto, momentos en los que hay que disfrutar. Tampoco esto te asegura de que obtengas el resultado que quieres, eso es importante. Tiene que haber una mezcla de experiencia con una mezcla científica. Lo más importante es que disfrutes el proceso, ¿sí? Que no sea agobiante, que te guste, que te sea llevadero, que te sea ligero, diría Charlie. Pero bueno, tenemos cada vez más conocimientos y más entendimiento de lo que está sucediendo para poder hacer más óptimo lo que estamos haciendo. Y cuando se trata de obtener resultados, es algo ideal hacerlo de esta forma. Y pues muy bien, Max, muchas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Espero que les sea de ayuda a todos ustedes esta pequeña charla que tuvimos con Max. Es muy experimentado, o sea, en estos momentos yo me saqué a mi programación de entrenamiento, muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Se buscó
programar un entrenamiento de acuerdo a necesidades que en este momento tengo, para objetivos específicos, y entonces es algo que estoy llevando a cabo, diferente a lo que estoy acostumbrado, porque queremos diferentes resultados a los que estamos teniendo. Entonces también sean abiertos a estos nuevos conocimientos, o que si buscan ayuda profesional, pues sean abiertos a entender, a educarse, a tener abierto las posibilidades de enseñarse y recibir también nuevas ideas, ¿sí? No solamente seguir haciendo lo que ya estás acostumbrado, y confiar en su asesor o su coach o entrenador, también darle un buen feedback de lo que estás haciendo. Tiene que ser una sinergia entre ambos, entre lo que te están programando y también hacerles saber que a lo mejor no lo estás disfrutando, o a lo mejor que es complejo, pero hay que llevar a cabo pues estas adaptaciones también, o sea, a entender que bueno, necesito un tiempecito para anotar, necesito un tiempecito para grabarme, o sea, todo lleva tiempo, pero vale la pena pues el resultado si es que se busca. Esto no aplica para todos, definitivamente hay personas que buscan solamente ir a pasar el rato, personas que buscan ir a grabarse, a tomarse fotitos, y hay de todo. Respeten a aquellas personas que lo hacen. Sí, es muy importante esto, o sea, no hagan o juzguen a una persona que esté anotando, ¿sí? Ni que se está grabando, ni que está buscando hacer las cosas de una forma más óptima, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene diferentes formas de hacer esto. Hay personas que son de la vieja escuela y tienen una metodología diferente. Hay personas que son de la nueva escuela, vamos a decirlo así, y que están haciendo esto, también se acepta. Yo creo que lo ideal sería una sinergia entre ambos, entre la experiencia y la ciencia, para obtener los mejores resultados. Entonces, sí les invitaría a que no juzguen en las personas jóvenes, sobre todo, que están intentando hacer esto de la forma más adecuada, y que sean un poquito más abiertos y receptivos a nuevas metodologías. Entonces, pues muchas gracias, Max. ¿Algo que quieras agregar por acá? No, todo muy bien, muchísimas gracias por la invitación, me lo pasé muy bien y pues yo creo que son temas que a muchos nos interesa conocer. Sí, definitivamente son temas de interés. Me lo preguntaron bastante en nuestras redes sociales. Igual es algo un poquito complejo. Llévenlo a la práctica, grábense, mándenos sus videos. Pueden hacerle llegar, bueno, estoy atreviendo a Max algún DM, algún mensajito. Él es apoya demasiado pues este tema, y estoy seguro que van a recibir un feedback positivo de su parte. Síganos escuchando en Spotify, viéndonos en YouTube, compartiendo los clips que hacemos para ustedes. Son pequeños clips que los atrapan, que si ven el contenido les gusta, y ya después van a estas plataformas donde pueden escuchar todo el podcast. Y bueno, espero que este episodio sea de su agrado. Síganos compartiendo. Igual les dejamos las redes sociales de Max para que lo busquen por ahí. Y denle like a Facebook, follow a Instagram, en YouTube suscríbanse por favor. Y muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Es un pequeño flex aquí con el buen Max, y sigan entrenando con el Doc.